Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 27 de octubre del año 2024. Ya estamos casi en Navidad, ¿eh? Bueno, ya vemos adornos navideños. En esta propuesta tenemos los temas de la reforma fiscal, obligatorio, la reforma constitucional, Haití no puede faltar. Tenemos como invitada a una brillante economista que escribe artículos maravillosos. La traté en el Banco Central, ocupó posiciones importantes, investigadora, docente, la licenciada Ellen Pérez Ducey. Y en lo inmediato los titulares de las principales informaciones a cargo de Ramón Núñez Fernández. En la semanal, el presidente de la República, Luis Abinader, declaró que no tiene en mente otro proyecto de reforma fiscal y que deberán hacer ajustes en los proyectos. Luis Manuel Piantini, economista, diplomático y ex vicegobernador del Banco Central, consideró precipitado someter el proyecto de reforma fiscal que afectaría a todos los sectores y propone el presidente logre un proyecto de consenso. A juicio de Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, el presidente contaba con la mayoría para aprobar el proyecto de reforma fiscal. Sin embargo, sopesando las opiniones en contra, actuó como un demócrata y retiró el proyecto. Eddie Olivares, vicepresidente del PRM, consideró que muchos funcionarios del área económica y de otras áreas, así como los precandidatos, no manifestaron su apoyo al proyecto de reforma fiscal y consideró además hubo fallos en la comunicación del gobierno. El vocero y director de comunicaciones de la presidencia, Homero Figueroa, declaró que la ciudadanía no supo apreciar las bondades del proyecto y que en varias encuestas realizadas el rechazo era mayoritario. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, respondiendo al embajador haitiano, consideró insensato pedir que cesen las deportaciones porque sería abrir la frontera y destacó los costos de la inmigración haitiana. Con la firma de los asambleístas y del presidente Luis Abinader, se promulgó la nueva Constitución, que entre otros prohíbe al presidente modificar la Constitución para aspirar a un tercer periodo y a los futuros presidentes les será muy difícil modificar la denominada cláusula pétrea. Y Carlos Pimentel, actual director de Contrataciones Públicas, fue designado director de las alianzas público-privadas y se mantiene en compras con rango honorífico. El gobierno retiró la reforma fiscal y tenía que retirarla. Se confiaron en la mayoría, se diseñó una reforma en que parece que se escucharon a los sectores, pero los escucharon. Entró por aquí, salió por acá. Y lo peor de todo es que no se consultaron figuras importantes, aparentemente no se consultaron, del área económica y de otras áreas, porque es que una reforma fiscal es algo muy serio, en donde cualquier medida te desarticula la economía. No es accidental que por eso lo que está planteado es que una reforma fiscal sea fruto del consenso y del Consejo Económico y Social. Quien les habla, estoy convencido de la necesidad de una reforma fiscal. Pero ojo, de una reforma fiscal integral. Mi artículo de esta semana, que usted lo puede encontrar en el Hoy Digital, en el Hoy Físico o en mis redes, Twitter y Facebook, es por una reforma integral y desarrollista. Porque una reforma fiscal ataca dos cosas, el gasto y el ingreso. Yo no creo que disminuyendo el gasto usted se evita la reforma fiscal. Usted mejora. Usted elimina el dispendio, reduce el dispendio y ese es un dinero que le sobra para usted hacer obra, para usted mejorar la salud. Pero del lado del ingreso, la reforma no puede penalizar los sectores productivos. Un país que depende del turismo y que el turismo va bien, usted no puede decir de repente, mire, ya no hay incentivo. Porque los que están gozando los incentivos los van a seguir gozando. Pero como tú, si tienes polos en desarrollo, como Miches, como Puerto Plata, como Samaná, no es verdad que el inversionista español que venía sin incentivo no va a venir.
se va a México y se va a todas estas islas del Caribe que ofrecen buenas playas. Tú no puedes a la construcción, que es de los motores de esta economía, tú quitarle los incentivos al fideicomiso. Pero tú no puedes penalizar el ahorro. Llevar el ahorro de un 10% que hoy se graba a un 27% no puede ser. Porque tú vas a fomentar la fuga de capitales o que la gente saque el dinero para irse a comprar instrumentos de hacienda o irse a las cooperativas que no están reguladas o irse al sector informal. Pero además las tasas de interés te van a aumentar. Porque el que tiene su depósito grande va a decir al banco, no, mira, yo lo saco o tú me das tal tasa, una tasa que yo compense ese impuesto que voy a pagar. Era una reforma regresiva que iba a darle duro a una economía que está creciendo con estabilidad, como siempre lo ha hecho, especialmente desde el año 2004. Es una economía que es inherente a la estabilidad y al crecimiento. Lo hizo el PLD, lo está haciendo el gobierno de Luis Abinader. Entonces, el presidente no le quedaba de otra, porque el país la rechazó. Lo dijo Homero Figueroa, el vocero y director de comunicaciones, que hizo encuesta y dijo, arrolladoramente la gente estaba en contra. Iba a haber un problema, como le dijo el doctor Fernández, de ingobernabilidad. La gente se iba a tirar a la calle y podía haber hasta violencia, como hubo en el año 1984, en un gobierno del PRD, hoy PRM, del doctor Jorge Blanco. Ahora, el presidente dice que no tiene otra reforma y que ellos van a hacer los ajustes. Ojalá sea así, porque yo tengo el temor de que sigamos con el endeudamiento. Yo escribí un artículo en el año 2015 llamado La bomba de tiempo fiscal, donde yo llamaba la atención que había que hacer una reforma en el marco que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Yo era miembro de la Junta Monetaria y eso cayó muy mal en Palacio. Bueno, miembro de la Junta, diciendo el monto, en ese momento la deuda era de 31.000 millones de dólares. La del gobierno y la del Banco Central. Hoy es de 75.000 millones de dólares. Y si no hay reforma y seguimos endeudándonos al ritmo que vamos, cuando Luis Abinader termine, la deuda va a ser 100.000 millones de dólares. Entonces la cosa va a ser más difícil cada vez. Y República Dominicana no es el primer país. Hay muchos países que han llegado a crisis de deuda. Portugal, España, Grecia, Argentina muchísimas veces. Y han tenido que hacer una reforma en crisis. En el 16 y ahora tuvimos la oportunidad de hacer una reforma con estabilidad y crecimiento. Nos vamos a comerciales. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa. Hoy el presidente de la República va a firmar, para los que están viendo el programa temprano, pero los que lo ven en la noche o en las redes, ya firmó y se promulgó la nueva Constitución. Ya hay una Constitución Abinader. Hubo una Constitución Trujillo, para no irnos muy atrás, pero hubo una Constitución Bosch, que en su momento fue avanzada. Hubo una Constitución Balaguer, donde la reelección era indefinida. En el 94 hubo una Constitución que yo le llamaría Peña Gómez, aunque fue Balaguer, donde se estableció la prohibición de la reelección consecutiva. Hubo la reforma de Hipólito Mejía, que permitió una reelección, él no lo logró. Después hubo la de Danilo Medina en el 16,
para él poder reelegirse. Y lo intentó en el 19, pero la oposición, las marchas de Leonel Fernández y de Luis Abinader, pero más que nada la llamada del secretario de Estado Mike Pompeo, ese mismo que estuvo aquí junto a Jochi Gómez, esa llamada tumbó. Entonces, esta Constitución, a mi juicio, el punto más brillante, y yo creo que eso le va a un sitial en la posteridad al presidente Abinader, es que él, teniendo una mayoría, él pudo en el 27 modificar la Constitución para ir a un tercer periodo, y no. Él se autoimpuso los candados. Y es el primer presidente que no juega con eso. Todos los presidentes jugaban con eso, para al final, al modificar la Constitución, a decir que no voy. Él temprano dijo, no voy. Y lo materializó. Pero además, con una cláusula pétrea que ha sido criticada, se la pone en China a los próximos presidentes. Los próximos presidentes, para poder lograr un tercer periodo, mire, va a tener que tener una mayoría, pero va a tener la sociedad en contra. Ya son 2 periodos y a su casa. Y eso permite la renovación. Pero eso permite que en el segundo periodo, por ejemplo, el presidente ahora puede hacer todos los cambios estructurales, porque él no se va a reelegir. Danilo Medina no lo hizo porque quería una tercera reelección. Entonces, eso es meritorio. Finalmente, en esta semana, se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ellos se reúnen cada 3 meses para evaluar la situación de Haití, que sigue peor, sigue mal. Las bandas siguen asesinando, siguen asaltando. La comunidad internacional no ha dado los recursos que se requiere y 400 policías de Kenia y 3 o 4 policías más de la región, no es verdad, ni la policía haitiana pueden enfrentar estas poderosas bandas armadas. En la reunión de esta semana, Haití le entró a la República Dominicana y calificó de inhumano y de violatorio a los derechos humanos y a cuestiones internacionales las deportaciones que estamos haciendo. Y nuestro canciller le contestó como le tenía que contestar. Si nosotros suspendemos las deportaciones es como abrir la frontera. Claro, la frontera está abierta. Deportamos 27.000 en octubre y ¿cuánto entraron? Y ahora hay 3 millones de haitianos en República Dominicana. Y ese es quizás el principal problema dominicano. Porque si siguen entrando como están, va a llegar un momento que ellos van a colapsar la educación, van a colapsar la salud y va a llegar un momento que ellos van a hacer más que nosotros. Porque entre lo que entran y todavía la capacidad de ellos multiplicarse, porque ya las dominicanas no paren tanto, a las haitianas sí, va a llegar un momento que va a haber más haitianos que dominicanos. Y ya en ese momento esta economía colapsó. Pero aquí los problemas se dejan crecer, la deuda se deja crecer, la deuda del banco se deja crecer, el problema haitiano se deja crecer y vivimos de espaldas al futuro. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con la economista Ellen Pérez Ducey.